John Fitzgerald Kennedy, conocido como John F. Kennedy, fue un político y diplomático estadounidense que se desempeñó como el 35º presidente de los Estados Unidos. También fue conocido como Jack por sus amigos o por su sobrenombre JFK. Elegido en 1960, Kennedy se convirtió en el presidente más joven de su país con 43 años, después de Theodore Roosevelt. Ejerció desde el 20 de enero de 1961 hasta su asesinato en 1963. Durante su gobierno tuvieron lugar la invasión de Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles de Cuba, la construcción del Muro de Berlín, el inicio de la carrera espacial y la consolidación del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, así como las primeras acciones de su país en la Guerra de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, destacó por su liderazgo como comandante de la lancha torpedera PT-109 en el área del Pacífico Sur. En un reconocimiento, la PT-109 fue impactada por un destructor japonés, que partió la lancha en dos y ocasionó una explosión. La tripulación a su cargo nadó hasta una isla y sobrevivió hasta ser rescatada. Esta hazaña le dio popularidad y con ella comenzó su carrera política. Kennedy representó al estado de Massachusetts como miembro de la Cámara de Representantes desde 1947 hasta 1953. Luego, como senador, desde 1953 hasta que asumió la presidencia en 1961. Con 43 años, fue el candidato presidencial del Partido Demócrata en 1960, derrotó a Richard Nixon en una de las votaciones presidenciales más ajustadas. Kennedy había sido la última persona en ser elegida ejerciendo el cargo de senador. También fue el primer católico presidente de EU. Así como el único nacido durante la Primera Guerra Mundial y también el primero nacido en el siglo XX. Falleció asesinado el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, crimen por el que fue arrestado Lee Harvey Oswald, asesinado 2 días después por Jack Ruby, por lo que no pudieron someterlo a juicio. La comisión Warren concluyó que Oswald había actuado solo en el asesinato. Sin embargo, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos estimó en 1979 que pudo existir una conspiración. El tema ha sido muy debatido y existen múltiples teorías sobre el magnicidio. Fue el cuarto presidente en funciones en ser asesinado, tras Abraham Lincoln, James A. Garfield y William M. McKinley. Muchos han considerado a Kennedy como un icono de las aspiraciones y esperanzas estadounidenses. En algunas encuestas en su país continúa siendo estimado como uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos. Biografía. Infancia y juventud. Los padres de Kennedy fueron Joseph P. Kennedy, Sr. y Rose Fitzgerald. Joseph fue un empresario exitoso y líder de la comunidad irlando-estadounidense, fue embajador ante el Reino Unido. Rose era la hija mayor de John Hanny Fitzgerald, una prominente figura política de Boston, que fue congresista y alcalde de su ciudad. El matrimonio tuvo 9 hijos. John fue el segundo de ellos. Nació en el número 83 de la calle Bills, en Brookline, Massachusetts, el martes 29 de mayo de 1917, a las 3 de la tarde. Durante sus primeros 10 años de vida, vivió en Brookline. Realizó sus estudios en el colegio público Edward D. Bowsian School desde la guardería hasta el comienzo del 3er grado. Durante el 4º grado estudió en un colegio privado para hombres llamado Noble and Greenup, que posteriormente denominaron Dexter School. En septiembre de 1927, se mudó con su familia a una mansión de 20 habitaciones arrendada en Riverdale, en el barrio del Bronx de la ciudad de Nueva York. 2 años después, volvieron a mudarse a 5 millas al noreste, a una mansión de 21 habitaciones en un campo de 6 acres en Branksville, Nueva York, adquirida en mayo de 1929. Fue scout, miembro de la tropa Scout Troop 2 de Branksville, desde 1929 hasta 1931, siendo el primer scout que llegó a presidente de los Estados Unidos. Pasaba sus veranos junto a su familia en una casa en Hyannisport, Massachusetts, también comprada en 1929,
y las fiestas de Navidad y Pascua de Resurrección se reunían en su casa de Palm Beach, Florida, que adquirieron en 1933. Desde el quinto hasta el séptimo grado, Ion estudió en el colegio privado Riverdale Country School, un colegio exclusivo para hombres en Riverdale. En septiembre de 1930 Kennedy fue enviado al internado de varones Canterbury School para cursar su octavo grado. Este colegio se encontraba a 50 millas de su hogar en New Milford, Connecticut. A finales de abril de 1931 sufrió un ataque de apendicitis y fue sometido a una apendicectomía, tras lo que se retiró de Canterbury para recuperarse en su hogar. En septiembre de 1931, Ion fue enviado con su hermano mayor, Joe, 2 años mayor que él, al colegio privado masculino de Choate School, a 60 millas de su casa en Wallingford, Connecticut, un instituto de preparación para la universidad. En enero de 1934, en Choate, enfermó perdiendo mucho peso, fue hospitalizado en el Yale New Haven Hospital hasta Pascua, y pasó la mayoría de junio de 1934 hospitalizado en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota, sometido a análisis por la colitis que padecía. Se graduó de Choate en junio de 1935. El superlativo de Kennedy en la revista de fin de año del colegio fue el que tiene más probabilidades de llegar a presidente. En septiembre de 1935 viajó a Londres en el SS Normandie, en el que sería su primer viaje al extranjero. Lo acompañaban sus padres y su hermana Kathleen. La idea del viaje era que el joven Kennedy estudiara un año con el profesor Harold Lasky en el London School of Economics, tal como había hecho su hermano mayor, Joe. Pero en la segunda semana en el LSE tuvo que ser hospitalizado a causa de una ictericia. Debido a ello, se embarcó de vuelta a Estados Unidos tras haber permanecido 3 semanas en el Reino Unido. En octubre de 1935, Kennedy se matriculó con retraso en la Universidad de Princeton, donde estuvo solamente 6 semanas, ya que entre enero y febrero de 1936 fue hospitalizado durante 2 semanas en el Peter Bent Brigham Hospital, en Boston, para que le realizaran observaciones por una posible leucemia. Entre marzo y abril de ese año permaneció en Palm Beach, en la casa de invierno de la familia, recuperándose, y durante mayo y junio trabajó en el rancho de 40,000 acres de las afueras de Benson, Arizona. Después, entre julio y agosto participó en competiciones de vela, mientras se alojaba en la casa de veraneo de su familia en Hyannisport. En septiembre de 1936 se matriculó para cursar su primer año en la Universidad Harvard, residiendo en Winthrop House desde el primero hasta el último curso. Nuevamente siguió los pasos de su hermano Joe, quien ya llevaba 2 años en la universidad. En julio de 1937, viajó a Francia en el SS Washington, trasladando también su coche descapotable. Pasó 10 semanas conduciendo con un amigo, no solo por ese país, sino también por Italia, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido. A finales de junio de 1938, viajó junto a su padre y a su hermano Joe en el SS Normandie para trabajar el mes de julio en la embajada estadounidense en Londres, pues su padre había sido nombrado embajador de Estados Unidos ante la corte de St. James por el presidente Franklin D. Roosevelt. En agosto fueron juntos a una villa cercana a Cannes. Desde febrero hasta septiembre de 1939, Kennedy recorrió Europa, la Unión Soviética, la península balcánica y Oriente Medio para reunir información para su tesis en Harvard. Pasó los últimos 10 días de agosto en Checoslovaquia y Alemania antes de regresar a Londres el 1 de septiembre de 1939, justo el mismo día en que ocurrió la invasión alemana a Polonia. El 3 de septiembre de 1939, estuvo junto con sus padres, su hermano Joe y su hermana Kathleen en la Strangers Gallery de la Cámara de los Comunes, donde escuchó discursos de apoyo a la declaración de guerra del Reino Unido a Alemania. Kennedy fue enviado por su padre como su representante para ayudar en las gestiones para socorrer a los sobrevivientes estadounidenses del transatlántico Athenia. A fines de septiembre regresó a EU. En un vuelo transatlántico en un Dixie Clipper de la Pan Am,
que voló desde Foynes, Irlanda, hasta Port Washington, Nueva York. En 1940 completó su tesis, Appeasement in Múnich, sobre la participación del Reino Unido en los acuerdos de Múnich. Inicialmente quería que su tesis fuera privada, pero su padre lo convenció para que la publicara en un libro. Se graduó cum laude en Harvard con un título en Relaciones Internacionales en junio de 1940, y en julio del mismo año su tesis fue publicada con el título ¿Por qué Inglaterra se durmió?, que se convirtió en un superventas. Entre septiembre y diciembre de 1940 asistió a clases en el Stanford Graduate School of Business. A comienzos de 1941, ayudó a su padre a completar la redacción de sus memorias de 3 años como embajador. En mayo y junio de 1941 viajó por América del Sur. Servicio militar. En la primavera de 1941 se ofreció como voluntario para el ejército de los Estados Unidos, pero fue rechazado principalmente por sus problemas de columna. Sin embargo, en septiembre de ese año la Armada de los Estados Unidos lo aceptó, por la influencia del director de la Oficina de Inteligencia Naval, un antiguo ayudante naval de su padre en su etapa como embajador en Gran Bretaña. Con el rango de alférez de fragata, trabajó en una oficina encargada de los boletines y los informes que se presentaban al secretario de la Marina. Fue en este periodo cuando ocurrió el ataque a Pearl Harbor. Estuvo estudiando en la Escuela de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Naval y en el Centro de Entrenamiento de Escuadrones de Lanchas Torpederas antes de ser destinado a Panamá y finalmente a las operaciones del Pacífico. Participó en varias misiones y fue ascendido a alférez de navío. El 2 de agosto de 1943, la lancha de Kennedy, la PT-109, fue abordada por el destructor japonés Amahiri mientras participaba en una misión nocturna cerca de Nueva Georgia, en las Islas Salomón. Dion cayó de la lancha, hiriéndose nuevamente la columna. A pesar de su lesión, ayudó a sus otros 10 compañeros sobrevivientes, y en especial a uno al que cargó por estar muy malherido, a llegar a una isla donde fueron rescatados. Por esta acción, recibió la Medalla de la Marina y del Cuerpo de Marines y el siguiente reconocimiento. Otras condecoraciones de Kennedy en la Segunda Guerra Mundial fueron el Corazón Púrpura, la Medalla de la Campaña Asia-Pacífico y la Medalla de Victoria de la Segunda Guerra Mundial. Fue dado honorablemente de baja a principios de 1945, unos pocos meses antes de la rendición japonesa. Sus actos en la guerra fueron popularizados cuando se convirtió en presidente, siendo objeto de varios artículos de revistas, libros, historietas, especiales de televisión y películas. Contribuyó a hacer de la PT-109 una de las naves más famosas de la Armada de los Estados Unidos durante la guerra. Modelos a escala e incluso figuras de G.I. Joe sobre el incidente siguen produciéndose en el siglo XXI. Durante su presidencia, Kennedy admitió privadamente a sus amigos que no se sentía merecedor de las medallas recibidas, pues el incidente de la PT-109 fue resultado de una operación militar que costó la vida a 2 miembros de su tripulación. Cuando un reportero le preguntó cómo se convirtió en un héroe, Kennedy bromeó, fue involuntario. Ellos hundieron mi barco. En agosto de 1963, 3 meses antes de su asesinato, Kennedy escribió, a cualquier hombre que se le pregunte en este siglo qué hizo para que su vida valiera la pena, creo que puede responder con harto orgullo y satisfacción, serví en la Marina de los Estados Unidos. En mayo de 2002, una expedición de la National Geographic encontró lo que se supone son los restos de la PT-109 en las Islas Salomón. Un miembro de la familia Kennedy viajó a las islas para entregar un regalo a quienes rescataron a John y que todavía permanecían con vida, pero problemas de comunicación les impidieron participar en la ceremonia. Los guardacostas australianos a los que avisaron los nativos fueron invitados a la Casa Blanca. Inicios de su vida política. Terminada la Segunda Guerra Mundial, Kennedy consideró la idea de hacerse periodista. En los años anteriores a la guerra no había pensado en la política, pues su familia había depositado sus esperanzas políticas en su hermano mayor, Joseph P. Kennedy, Jr. Sin embargo, Joseph falleció en la Segunda Guerra Mundial.
Cuando en 1946 el representante de los Estados Unidos James Michael Kerley dejó su cargo vacante en un distrito predominantemente demócrata para aspirar al cargo de alcalde de Boston, Kennedy se postuló al cargo de representante, obteniendo la victoria ante su oponente republicano por una amplia mayoría. Fue miembro del Congreso durante 6 años. Sus votos a las distintas iniciativas no se ajustaron a una tendencia fija, y frecuentemente diferían de la posición del presidente Harry S. Truman y de la del resto del Partido Demócrata. En 1952 venció al candidato republicano Henry Cabot Lodge, Jr. en la elección por el cargo de senador de los EUU. Kennedy contrajo matrimonio con Jacqueline Lee Bouvier el 12 de septiembre de 1953. Durante los 2 años siguientes se sometió a varias operaciones por sus problemas de columna vertebral. Llegó a estar a las puertas de la muerte. Estuvo por tanto ausente en varias sesiones del Senado. Durante su convalecencia escribió Perfiles de Coraje, libro en el que describe 8 situaciones en las que senadores de EUU arriesgaron sus carreras por mantenerse firmes en sus convicciones y creencias personales. El libro fue premiado en 1957 con el premio Pulitzer a la mejor biografía. En 1956, el candidato presidencial Adlai Stevenson dejó en manos de la convención del Partido Demócrata la nominación de un candidato a la vicepresidencia de los EUU. Kennedy terminó segundo en las votaciones, superado por el senador Estes Kefauver de Tennessee. Gracias a este episodio y a pesar de su derrota, Kennedy adquirió notoriedad nacional, lo cual le ayudaría en los años siguientes. Su padre, Joseph Kennedy, señaló que en el fondo era bueno para John no haber obtenido la nominación, porque luego muchos hubieran culpado a los católicos de la derrota electoral, aunque en privado reconocieran que cualquier demócrata hubiera tenido graves dificultades compitiendo contra Eisenhower en 1956. John F. Kennedy votó, como senador, la aprobación final de la Ley de Derechos Civiles de 1957, la primera ley que protegía algunos derechos de las minorías, particularmente el derecho efectivo al voto de los negros en los estados sureños. Sin embargo, previamente Kennedy había votado a favor de una enmienda que limitaba la capacidad de los tribunales para perseguir los incumplimientos de tales derechos civiles, enmienda que estrechaba en gran parte la efectividad de la ley, al impedir la condena de los que la violaran. Algunos segregacionistas radicales, como los senadores James Eastland y John M. C. Cleland, o el gobernador de Mississippi James Coleman, fueron de los primeros que apoyaron la campaña presidencial de Kennedy. En 1958, Kennedy fue reelegido como senador por un segundo periodo, derrotando por amplio margen a su oponente republicano, el abogado bostoniano Vincent J. Celeste. Años después se revelaría que en septiembre de 1947, cuando tenía 30 años de edad y durante su primer periodo como congresista, Kennedy fue diagnosticado con la enfermedad de Addison por Sir Daniel Davis en The London Clinic. Este y otros problemas médicos fueron mantenidos en secreto para el público y para la prensa durante toda la vida de Kennedy. El senador republicano por Wisconsin Joseph M. C. Carty, principal responsable de la persecución anticomunista de principios de los años 1950, fue un gran amigo de la familia Kennedy. Joe Kennedy apoyó siempre a M. C. Carty. Robert F. Kennedy trabajó para el subcomité de M. C. Carty, y M. C. Carty estuvo relacionado sentimentalmente con Patricia Kennedy. En 1954, cuando el Senado estudiaba condenar al senador de Wisconsin, John Kennedy redactó un discurso censurando a M. C. Carty, pero nunca lo entregó. El 2 de diciembre de 1954 el senador Kennedy se encontraba en el hospital cuando el Senado comunicó su altamente publicitada decisión de censurar a M. C. Carty. Aunque ausente, Kennedy pudo haber influido en la decisión, pero optó por no hacerlo y nunca indicó cómo hubiera votado. Este episodio dañó severamente el apoyo a Kennedy en la comunidad más progresista, especialmente de Eleanor Roosevelt, incluso en la elección de 1960. Elección presidencial de 1960. El 2 de enero de 1960, Kennedy manifestó su intención de competir en las presidenciales de ese año.
En las elecciones primarias del Partido Demócrata, compitió con el senador Hubert Humphrey de Minnesota y el senador Wayne Morse de Oregón. Kennedy venció a Humphrey en Wisconsin y Virginia Occidental, y a Morse en Maryland y Oregón. También superó a cierta oposición simbólica en Nuevo Hampshire, Indiana y Nebraska. En Virginia Occidental, visitó las minas de carbón y conversó con los mineros para lograr su apoyo. La mayoría del electorado en ese estado era conservadora y protestante, muy recelosa del catolicismo de Kennedy. Pese a ello resultó victorioso en Virginia Occidental, lo que confirmó su prestigio como candidato de atractivo popular. Con Humphrey y Morse fuera de la competencia, el principal oponente de Kennedy en la convención de Los Ángeles fue el senador Lyndon B. Johnson de Texas. Adlai Stevenson, el candidato nominado por los demócratas en 1952 y 1956, no estaba compitiendo oficialmente pero tenía gran apoyo de las bases, presentes o no en la convención. El senador Stuart Symington, de Missouri, también era aspirante. El 13 de julio, Kennedy consiguió ser elegido candidato presidencial del Partido Demócrata, siendo el segundo católico que lo lograba. Kennedy le pidió a Johnson que fuera su candidato a la vicepresidencia, a pesar de la oposición de muchos delegados progresistas, y del grupo cercano a Kennedy, incluyendo a su hermano Robert. Pero necesitaba la popularidad de Johnson en los estados del sur para ganar en la que se preveía como una de las elecciones presidenciales más reñidas desde 1916. Los temas de mayor importancia incluían el catolicismo de Kennedy, Cuba, la preocupación respecto a si la Unión Soviética estaba ganando o no la carrera espacial y los programas de misiles. Kennedy sentía que los temas de importancia para los ciudadanos estadounidenses se estaban dejando de lado en los debates, en los cuales se le solía atacar por su catolicismo, aprensión compartida por gran parte de la población, no solo debido a la mayoría protestante, sino también porque nunca habían tenido a un católico como presidente. Para explicar y calmar el temor del electorado respecto a si sus creencias influenciarían sus decisiones como presidente, y para tratar de que los debates volvieran a los temas principales de la situación estadounidense y mundial de 1960, el 12 de septiembre dio un discurso ante la Gran Asociación Ministerial de Houston, en el cual intentó aclarar las dudas en relación con su religión y declarar cómo actuaría en situaciones políticas que fueran contrarias a sus principios religiosos. Mencionó los temas que a él le parecían más importantes: la creciente influencia del comunismo, la pobreza de la población, refiriéndose a las personas que vio en Virginia Occidental que no tenían que comer y a aquellas familias que se habían visto forzadas a entregar sus granjas, la escasez de colegios y el aumento de las poblaciones pobres. Mencionó también el retraso del país en la carrera espacial. En este discurso dijo una de sus frases célebres: "No soy el candidato católico a la presidencia. Soy el candidato del Partido Demócrata que resulta que también es católico. No hablo por la Iglesia en temas públicos, y la Iglesia no habla por mí". Kennedy, que destacó en su presidencia por la lucha a favor de los derechos civiles, planteó en el discurso el tema relativo a la discriminación que en esa época se tenía en contra de los católicos, preguntando si los católicos perdían su derecho a ser presidente, o a otros cargos públicos, desde el día en que eran bautizados. Entre septiembre y octubre se realizaron 3 debates presidenciales entre Kennedy y Richard Nixon, en ese momento vicepresidente de los Estados Unidos y también el candidato presidencial republicano. El 26 de septiembre de 1970 millones de espectadores presenciaron el primer debate presidencial transmitido por televisión en la historia de los EUU. Antes del primer debate Nixon había pasado 2 semanas en el hospital debido a una lesión en su pierna, lucía barba de muchas horas, y no se quiso maquillar. Parecía estar tenso e incómodo, mientras que Kennedy apareció relajado. Al terminar el debate gran parte de la audiencia dio a Kennedy como ganador. Sin embargo, quienes lo escuchaban por la radio dieron a Nixon como ganador, o dijeron que el resultado era un empate. El 7 de octubre se realizó el segundo debate y el tercer y último debate tuvo lugar el 13 de octubre. Actualmente los debates televisados son considerados fundamentales en la política estadounidense,
pero fue el debate Kennedy-Nixon de 1960 el momento a partir del cual la televisión pasaría a ejercer un rol predominante en la política. Después del debate, la campaña de Kennedy ganó impulso, logrando sobrepasar por algunos puntos a Nixon en la mayoría de las encuestas. El martes, 8 de noviembre, Kennedy venció a Nixon en una de las elecciones presidenciales más ceñidas del siglo XX. En el voto popular nacional Kennedy derrotó a Nixon por 49,7% contra 49,5%, mientras que en el colegio electoral ganó con 303 votos contra los 219 obtenidos por Nixon. 14 electores de Mississippi y Alabama rehusaron apoyar a Kennedy debido a su apoyo al movimiento de derechos civiles. Estos electores dieron sus votos al senador Harry F. Byrd, Sr. de Virginia. Kennedy, con 43 años de edad, se convirtió en la persona más joven elegida presidente de Estados Unidos. Sin embargo, no fue el más joven en ejercer el cargo, pues en 1901, el vicepresidente Theodore Roosevelt, de 42 años de edad, ejerció como presidente tras el asesinato del presidente William M. McKinley. Además, Kennedy fue el primer presidente católico que había tenido dicho país. Presidencia. John F. Kennedy se desempeñó como el 35º presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1961. En su discurso inaugural habló de la necesidad de que los ciudadanos estadounidenses fueran más activos, pronunciando una de sus frases más famosas: no preguntes qué es lo que tu país puede hacer por ti, pregunta qué es lo que tú puedes hacer por tu país. También solicitó a las demás naciones del mundo que lucharan en conjunto contra lo que él llamó el enemigo común del hombre, la tiranía, la pobreza, las enfermedades y la guerra misma. Al final, se explayó sobre su deseo de un mayor internacionalismo, tanto si son ustedes ciudadanos de los Estados Unidos como si lo son del mundo, exijan de nosotros la misma generosidad de fuerza y sacrificio que nosotros les pedimos a ustedes. Política interna. Kennedy llamó a su programa de política interna, Nueva Frontera. El ambicioso plan prometía fondos federales para la educación, atención médica para la tercera edad y la intervención del gobierno para detener la recesión. Prometió también poner fin a la discriminación racial. En 1963, propuso una reforma en los impuestos que incluía su reducción, que fue aprobada por el Congreso en 1964, después de su asesinato. Pocos de los más importantes programas de Kennedy lograron pasar por el Congreso durante su vida, aunque bajo Johnson, su sucesor, el Congreso los votó durante la legislatura 1964 a 65. Kennedy autorizó la ejecución de 2 penas de muerte, una por condena de la justicia ordinaria y otra en la jurisdicción militar. Se negó en ambos casos a ejercer su potestad de conmutar la pena. Recibió una solicitud personal del gobernador de Iowa, Harold Hughes, en favor de clemencia para Victor Feguer, el condenado por la justicia ordinaria, sin poder evitar que fuera colgado el 15 de marzo de 1963. Ambas ejecuciones marcaron un hito. La de Feguer, porque fue la última en Iowa y también la última de un recluso federal anterior a la moratoria 1972 a 1976 tras el caso Ferman v. Georgia. Fue la última ejecución militar. Economía. Derechos civiles. Inmigración. Programa espacial. Política exterior. Cuba y la invasión de la Bahía de Cochinos. Crisis de los misiles de Cuba. Latinoamérica y el comunismo. El cuerpo de paz. África. Irak. Vietnam. Discurso en Berlín Occidental. Tratado de prohibición de pruebas nucleares. Irlanda. Asesinato. El presidente recibió varios impactos de bala en la calle ELM de Dallas mientras viajaba en un Ford Lincoln Continental convertible, a las 12:30 del mediodía el 22 de noviembre de 1963, durante su gira política por el estado de Texas. Fue declarado muerto media hora más tarde. Lee Harvey Oswald, el supuesto asesino, fue arrestado en un teatro 80 minutos después de los disparos.
Oswald fue acusado de matar a un oficial de policía de Dallas, J.D. Tippit, antes de ser acusado por el homicidio del presidente. Oswald dijo no haber matado a nadie, alegó que él solo era un señuelo. El 29 de noviembre, Lyndon B. Johnson creó la Comisión Warren, presidida por el juez de la Suprema Corte Earl Warren, para investigar el asesinato, la cual concluyó que Oswald actuó solo, pero sus conclusiones siguen siendo objeto de debate, tanto académico como popular. El Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos fue establecido en 1976 para investigar el asesinato del presidente John F. Kennedy. Las investigaciones del comité duraron hasta 1978, y en 1979 emitieron el informe final. En dicho informe, concluyó, entre otros hechos, que el presidente John F. Kennedy fue asesinado como resultado de una conspiración, en la que estuvieron involucradas varias dependencias del gobierno estadounidense. El Departamento de Justicia, FBI, CIA, y la Comisión Warren fueron severamente criticados por dicho comité por su pobre desempeño en las investigaciones llevadas a cabo, y el servicio secreto fue tildado de deficiente en su protección al presidente. En particular, un porcentaje significativo de estadounidenses encuestados cree en algún tipo de conspiración. Tales creencias también están muy extendidas en la extensa literatura sobre el tema. Según el famoso historiador estadounidense, el Dr. Michael Parenti, de unos 600 libros publicados sobre el asesinato de Kennedy hasta 1996, el 80% atribuyó el asesinato a una conspiración vinculada a las agencias de inteligencia de los EUU. Funeral y entierro. Después del asesinato, el cuerpo de Kennedy fue trasladado a Washington, D.C., al ala este de la Casa Blanca, donde permaneció hasta el domingo. Ese 24 de noviembre, el ataúd fue transportado en una carroza tirada por caballos desde la Casa Blanca hasta el Capitolio, donde fue velado en público. El lunes, 25 de noviembre, se realizó el funeral de Estado, al cual asistieron más de 90 representantes de diversos países. El día siguiente al asesinato, el nuevo presidente Johnson había declarado el lunes como Día Nacional de Luto. En la mañana se realizó una misa en la Catedral de San Mateo de Washington, D.C. y luego fue enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington. El 14 de marzo de 1967, el cuerpo de Kennedy fue trasladado a su sepultura permanente situada en el Cementerio Nacional de Arlington. Está junto a su esposa y sus hijos menores. Su hermano, el senador Robert F. Kennedy, está cerca de ellos. Su tumba fue iluminada por lo que se denomina llama eterna. En el documental The Fog of War, el entonces secretario de Defensa Robert M. McNamara, dijo haber elegido el lugar para la tumba y que Jackie estuvo de acuerdo. Kennedy y William Howard Taft son los únicos presidentes de los Estados Unidos enterrados en el cementerio Arlington. Gabinete. Jueces designados a la Corte Suprema. Kennedy designó a los siguientes magistrados como jueces asociados de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Byron Raymond Witte, 1962. Arthur Joseph Goldberg, 1962. Vida social y familiar. El matrimonio de John y Jackie Kennedy tuvo 4 hijos, de los cuales su primera hija, Arabella Kennedy, falleció antes de nacer en 1956. Su segunda hija fue Caroline Kennedy, nacida en 1957, y luego tuvieron a su primer varón, John F. Kennedy, Jr., nacido en 1960, quien falleció en un accidente con su avión en 1999. Su último hijo nació el mismo año del asesinato de Kennedy, Patrick Bouvier Kennedy, pero falleció 2 días después de su nacimiento debido a problemas respiratorios. Kennedy y su esposa Jackie eran muy jóvenes en comparación con presidentes y primeras damas anteriores. Ambos eran extraordinariamente populares en un sentido más parecido a los cantantes de pop y las estrellas de cine que a los políticos, influenciando en las modas y convirtiéndose en temas para numerosas revistas populares. Jacqueline compró objetos de arte y muebles para la Casa Blanca y redecoró todos sus cuartos. A las afueras de la Casa Blanca, los Kennedy establecieron una sala preescolar, una piscina y una casa en un árbol.
A quien no le gustaba que sus hijos fueran fotografiados, pero cuando ella no estaba, el presidente permitió que el fotógrafo oficial de la Casa Blanca, Cecil Stoughton, fotografiara a los niños, obteniéndose así las imágenes de los niños que probablemente son más conocidas, y especialmente la de John Jr. jugando debajo del escritorio del presidente en el despacho oval. El presidente es asociado generalmente a la cultura popular. Cosas como el Twisting at the White House y el musical Camelot forman parte de la cultura JFK. El álbum de comedia de Bone Midar First Family, una parodia del presidente, la primera dama, sus hijos y la administración Kennedy, vendió cerca de 4 millones de copias. El 19 de mayo de 1962 Marilyn Monroe cantó para el presidente en su fiesta de cumpleaños en el Madison Square Garden. Detrás de la fachada glamourosa, los Kennedy sufrieron grandes tragedias personales. Jacqueline sufrió un aborto natural en 1955, y en 1956 dio a luz a su hija ya fallecida Arabella Kennedy. La muerte de su hijo recién nacido, Patrick Bouvier Kennedy, en agosto de 1963, fue una gran pérdida. Desde la muerte de Kennedy se ha especulado sobre numerosas relaciones extramatrimoniales que éste habría mantenido durante su presidencia con mujeres tales como la actriz Marilyn Monroe y Mary Pinsio Meyer, miembro de la llamada Jet Set. El carisma de Kennedy y su familia llevó a que se llamara popularmente a su administración como Camelot, debido a los comentarios de su viuda, quien dijo que la obra de Broadway era una de las favoritas de su esposo en una entrevista realizada por Theodore White, quien, al terminar la entrevista, había encontrado el titular. Kennedy tiene el récord reconocido por el libro Guinness de los récords como quien hablaba más rápido en la vida pública, con una velocidad de 327 palabras por minuto en un discurso de diciembre de 1961. En octubre de 1951, durante su tercer periodo como representante del 11º Distrito de Massachusetts, Kennedy, a los 34 años de edad, se embarcó en un viaje por Asia durante 7 semanas, visitando Israel, India, Vietnam y Japón junto a su hermano Robert y su hermana Patricia. Debido a que John era 8 años mayor que Robert, se habían tratado poco. Este viaje de 20.000 millas fue la primera vez que pasaron tanto tiempo juntos y dio como resultado que ambos se considerarán mejores amigos. Robert fue el jefe de campaña de su exitosa elección de senadores de 1952, volviendo a ejercer dicho cargo para la campaña presidencial de 1960. Pese a la imagen idílica que el matrimonio Kennedy representaba para buena parte de la opinión pública, John Fitzgerald mantuvo durante algunos años relaciones extramatrimoniales con becarias de su gabinete. Barbara Gamarekian escribió en J.F. Kennedy, una vida inacabada que, para JFK y sus ayudantes no era raro mantener relaciones sexuales con las jóvenes chicas que trabajaban en la Casa Blanca. Afortunadamente para él, la buena relación del presidente con los medios impidió que estas noticias trascendiesen al conocimiento público. En la encuesta titulada Lista de las personas más admiradas del siglo XX realizada por Gallup, Kennedy salió tercero, superado solo por Martin Luther King, Jr. y la Madre Teresa de Calcuta. Legado. La televisión fue la principal fuente por medio de la cual las personas se mantuvieron informadas de los eventos que rodeaban al asesinato de John F. Kennedy. Los periódicos se guardaron como recuerdos más que como fuentes actualizadas de noticias. Las 3 mayores cadenas de televisión suspendieron sus programas habituales y transmitieron noticias permanentemente desde el 22 hasta el 25 de noviembre. El funeral de Estado de Kennedy y el asesinato de Lee Harvey Oswald fueron transmitidos en directo a todo el país, así como en otros países del mundo. El funeral de Estado fue el primero de 3 que ocurrieron en el plazo de 18 meses, los otros 2 fueron los del general Douglas MacArthur y el de Herbert Hoover. El embajador estadounidense ante la ONU, Adlai Stevenson, dijo sobre el asesinato: todos nosotros, cargaremos con la pena de su muerte hasta el fin de nuestros días. La muerte del presidente Kennedy y los hechos relacionados con su asesinato mantienen una importancia histórica y política en cuanto a la marcada pérdida de fe del pueblo estadounidense en la política,
Punto remarcado por periodistas desde Gore Vidal hasta Arthur M. Schlesinger, Jr. El asesinato del presidente Kennedy, y los misterios no aclarados del mismo mantienen su vigencia histórica y política y afectaron la confianza del pueblo estadounidense en la política. Esta muerte, junto al posterior asesinato de su hermano, el senador Robert F. Kennedy y el asesinato de Martin Luther King, formaron un conjunto de magnicidios que produjo desconfianza en la población en cuanto a la probabilidad de lograr los cambios políticos y sociales esperados. Muchos de los discursos de Kennedy son considerados como íconos. A pesar de su relativamente corto periodo en el cargo, y aunque no introdujo cambios mayores en la legislación, los estadounidenses suelen votar a Kennedy como uno de los mejores presidentes del país, poniéndolo al mismo nivel que Abraham Lincoln, George Washington y Franklin D. Roosevelt. Algunos extractos del discurso inaugural de Kennedy están grabados en una placa junto a su tumba en el cementerio de Arlington. Fue premiado póstumamente con el premio Pacem in Terris. Este premio fue instituido en honor a la encíclica de 1963 del Papa Juan XXIII, en la cual llama a todas las personas de buena voluntad a asegurar la paz entre todas las naciones. La frase en latín, Pacem in Terris, puede traducirse como paz en la tierra. Kennedy ha sido el único presidente de los Estados Unidos que ha fallecido antes que sus padres. Es también el único presidente que ha fallecido antes que sus abuelos. Su abuela, Mary Josephine Hannah Fitzgerald, falleció en 1964, 8 meses y medio después de su asesinato. Homenajes póstumos. El Aeropuerto Internacional de Nueva York fue renombrado como Aeropuerto Internacional John F. Kennedy el 24 de diciembre de 1963. En la actualidad es popularmente conocido como JFK. La John F. Kennedy Expressway, la mayor autopista de Chicago, fue renombrada en honor a Kennedy por voto unánime del Consejo de la Ciudad de Chicago a los pocos días del asesinato del presidente. El Boulevard John F. Kennedy en Tampa, Florida, fue renombrado en honor a Kennedy en 1964 con la unanimidad de los votos del Consejo de Tampa. Kennedy visitó Tampa el 18 de noviembre de 1963, solo 4 días antes de su asesinato. Su caravana lo condujo 8 kilómetros por la Gran Avenida Central hasta el corazón del distrito de los negocios en Tampa. El Centro de Operaciones de Lanzamiento de la NASA en Cabo Cañaveral fue renombrado como Centro Espacial John F. Kennedy. El mismo Cabo Cañaveral fue renombrado como Cabo Kennedy, pero esto fue revertido en 1973. Un memorial en honor a Kennedy fue establecido en Runnymede, Inglaterra, lugar donde fue firmada la Carta Magna. En Bogotá, Colombia, una localidad, su barrio principal y el conjunto urbanístico llevan en su memoria el nombre de Kennedy, Ciudad Kennedy y UPZ John Fitzgerald Kennedy. En Tegucigalpa, Honduras, fue constituida en 1966 la colonia Kennedy, en honor al presidente y proyectos del antiguo Instituto Nacional de la Vivienda. Por medio del programa Alianza para el Progreso, que promovió el expresidente de Estados Unidos John F. Kennedy, el INBA obtuvo el primer préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, dinero que fue utilizado para iniciar el proyecto. El nombre que se le dio al ambicioso proyecto fue como agradecimiento al mandatario y propulsor del programa, John F. Kennedy, y es actualmente considerada como la colonia con más habitantes del país. Un tramo de la carrera interestatal 95 de Maryland, que había sido inaugurado por el presidente Kennedy el 14 de noviembre de 1963, 8 días antes de su asesinato, fue renombrado en 1964 como John F. Kennedy Memorial Highway. El portaaviones USS John F. Kennedy de la Marina de EU. Fue nombrado el 30 de abril de 1964, y estuvo en servicio hasta el 23 de marzo de 2007. La Biblioteca y Museo Presidencial de John F. Kennedy abrió sus puertas en 1979 como la Biblioteca Presidencial Oficial de Kennedy. La Universidad John F. Kennedy abrió en Pleasant Hill, California, en 1964 como un colegio para la educación de adultos. El John F. Kennedy National Historic Site preserva la casa de Kennedy en Brookline.
En la Universidad Harvard. El Instituto de Política de Harvard sirve como un memorial activo que promueve los servicios públicos en su nombre. La Escuela de Gobierno es conocida como Escuela de Gobierno John F. Kennedy. En Buenos Aires, Argentina, una universidad lleva su nombre, la Universidad Argentina John F. Kennedy. El Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas abrió en 1971 en Washington, D.C. como un memorial a su nombre. Un puente sobre el río Ohio une Louisville, Kentucky y Jeffersonville, Indiana, el cual fue completado 4 días antes del asesinato de Kennedy, fue renombrado como Puente Memorial John F. Kennedy. El Estadio Municipal de Filadelfia fue renombrado Estadio John F. Kennedy en 1964. Kennedy fue premiado póstumamente con la Medalla Presidencial de la Libertad en 1963. Desde 1964, un retrato de Kennedy aparece en la moneda de $0.5 reemplazando el retrato anterior, de Benjamin Franklin. El Yad Kennedy es un memorial que fue establecido en la cresta del Bosque de Jerusalén, al suroeste de Jerusalén, cerca de Aminadab. Una de las Islas Salomón fue nombrada Isla Kennedy. La ciudad de Evansville, Indiana observó el Día John F. Kennedy el 22 de noviembre de 2003 para conmemorar el 40 aniversario de su muerte. Una de las torres residenciales en la Universidad Amherst de Massachusetts fue nombrada Torre Kennedy. En febrero de 2007, el nombre de Kennedy y el de su esposa fueron añadidos a la nave espacial japonesa Kaguya con rumbo a la Luna, como parte del proyecto Mensajes de la Tierra de la Sociedad Planetaria. El John F. Kennedy Special Warfare Center and School de Ejército de los Estados Unidos fue nombrado en su honor debido al apoyo del presidente a los Army Rangers y a los Boinas Verdes. Miles de colegios en EU fueron nombrados en su honor. El primer colegio fue el Kennedy Middle School, en Cupertino, California mientras Kennedy vivía. En la semana posterior a su asesinato, los primeros colegios renombrados en su honor fueron el Kennedy Elementary School en Butte, Montana y el John F. Kennedy Middle School en Long Island en Bethpage, Nueva York. El Parque Eyre Square en la ciudad Galway City, en Irlanda fue nombrado Parque John F. Kennedy, luego de su visita en 1963. La avenida John F. Kennedy, una de las avenidas principales en San Juan, Puerto Rico, en Santo Domingo, República Dominicana y Barranquilla, Colombia. La avenida Presidente Kennedy, que sirve como una de las principales autopistas de Santiago de Chile. En Asunción, Paraguay, una calle lleva el nombre de John F. Kennedy. La misma está ubicada a un lado de la avenida Eusebio Ayala, una de las principales avenidas de Paraguay. En Lima, Perú, el parque más concurrido del distrito turístico de Miraflores, lleva el nombre de John F. Kennedy. En Arequipa, Perú, una de las principales avenidas de la ciudad lleva por nombre Avenida Kennedy. Ciudad Kennedy, popular barrio del sur de Bogotá, Colombia, llamado Ciudad Techo hasta 1963 cuando fue cambiado en honor al presidente de los Estados Unidos. En 1961 se emprendió la urbanización gracias a los créditos de Alianza para el Progreso impulsado por el propio Kennedy durante una visita de Estado a Colombia ese año. Una idea que fue rechazada consistía en renombrar al estado de Virginia Occidental en honor de Kennedy. Emile J. Jodell, editor del periódico Post-Herald de Beckley, Virginia Occidental, escribió en la editorial preguntando, ¿por qué no cambiar el nombre de Virginia Occidental a Kennedy? O a lo mejor a Kennediana. ¿Qué muestra de respeto más grande puede recibir un hombre que el que renombren el estado que más apreciaba, después de su estado natal de Massachusetts, en su honor? En la Ciudad de México existe la unidad habitacional John F. Kennedy, un conjunto de viviendas en condominio al oriente de la capital, inaugurado por el mismo presidente Kennedy en su visita a México y el entonces presidente de México Adolfo López Mateos en 1962. En Quito, capital de Ecuador, una importante ciudadela ubicada al norte de la ciudad, fue nombrada John F. Kennedy, en honor al presidente. En Santiago de Chile, una importante arteria vial del sector nororiente de la capital se llama Avenida Presidente Kennedy,
Actualmente la avenida conforma la red de autopistas urbanas de Santiago al ser parte de la autopista costanera norte. Aquí se encuentran dos de los principales centros comerciales de Chile, el Mall Parque Arauco y el Mall Alto Las Condes y el nuevo túnel Kennedy, inaugurado en 2017 en la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay. Existe una escuela de educación primaria que lleva el nombre del presidente, la Escuela N. Grados 8 John F. Kennedy. Escritos. 1940, Why England Slept. Memoria universitaria publicada como libro. 1956, Profiles in Kerry. Libro escrito cuando estaba en el Senado sobre senadores que afrontaron diversas dificultades. Por este libro Kennedy ganó el premio Pulitzer a la mejor biografía. 1964, An of Immigrants. Libro póstumo sobre la inmigración en Estados Unidos. Interpretaciones en cine y televisión. Películas. PT 109, interpretado por Cliff Robertson. Acción ejecutiva, sobre el asesinato, mediante uso de archivos históricos. JFK, sobre el asesinato, interpretado por Steve Reed. Malcolm X, interpretado de nuevo por Steve Reed. Ruby, interpretado por Gerard David y Kevin Wiggins. Forrest Gump, interpretado por Jed Hilling. 13 días, interpretado por Bruce Greenwood. Timekest, interpretado por Victor Slezak. Baba OTEP, interpretado por Aasi Davis. CSA, The Confederate States of America, mediante el uso de archivos históricos, él es el candidato demócrata para presidente de la Confederación, ganando contra el republicano Richard Nixon. Su campaña se basaba en la abolición de la esclavitud y en el sufragio femenino, pero igualmente fue asesinado. The Butler, interpretado por James Marsden. Jackie, interpretado por Caspar Philipson. Televisión. President Kennedy's Birthday Salute, el mismo. The Missiles of October, interpretado por William Devane. The Private Files of J. Edgar Hoover, interpretado por William Jordan. Johnny, We Hardly Knew You, interpretado por Paul Rudd. Young Joe, de Forgotten Kennedy, interpretado por Sam Chu, Jr. King, interpretado por William Jordan nuevamente. Jacqueline Bouvier Kennedy, interpretado por James Franciscus. Blood Feud, interpretado por Sam Broom. Kennedy, interpretado por Martin Sheen. Prince Jack, interpretado por Robert Hogan. Robert Kennedy y His Times, interpretado por Cliff DeYoung. J. Edgar Hoover, interpretado por Art Hindle. LBJ, The Early Years, interpretado por Charles Frank. Onassis, The Richest Man in the World, interpretado por David Hume. The Kennedys of Massachusetts, interpretado por Steven Weber. A Woman Named Jackie, grabado por Stephen Collins. Sinatra, interpretado por James F. Kelly. JFK, The Class Youth, interpretado por Patrick Dempsey. Norma Jean y Marilyn, interpretado por Perry Stephens. Red Dwarf, Tika Turaid, interpretado por Michael Shannon. The Rat Pack, interpretado por William L. Petersen. Banano, A Godfather's Story, interpretado por Matt Norclun. Jackie Bouvier y Kennedy Onassis, interpretado por Tim Matheson, quien actuaba como un vicepresidente ficticio en The West Wing. How to Marry a Billionaire, a Christmas Tale, interpretado por Dabney Coleman. Jackie, Ethel, Joan, The Women of Camelot, interpretado por Daniel Hugh Kelly. Power and Beauty, interpretado por Kevin Anderson. RFK, interpretado por Martin Donovan. America's Prince, de John F. Kennedy Jr. Story, interpretado por Randy Triggs. Days That Shook the World episodio JFK, interpretado por Carl J. Morris. The Kennedys, interpretado por Greg Kinnear. 22 de noviembre de 1963, interpretado por Christopher Phipps. The Crown,
interpretado por Michael C. Hall. American Horror Story, Double Feature, interpretado por Mike Vogel. Notas. Referencias. Referencias en inglés.